Muy buenos días, iglesia. Perdón, estoy un poquito con la voz murmurada por en la semana. Mi hijo Jesse se enfermó. Muchas gracias, Brandon. Y ya en relevos, mi esposita Abby ya hoy le tocó y a mí 2 días después de Jesse. Entonces, pues ahí vamos llevándolo. Pero ha sido un verano bonito, la verdad, lleno de sol, lleno de lluvia. Y que necesitábamos mucho la lluvia, ¿verdad? Y este verano ha sido el último con nuestro hijo Jesse. Va a entrar a la escuela último así de la vida, donde no tienes responsabilidades, no tienes nada más que jugar. Y últimamente ya tiene 2 años, 9 meses, ¿no? Bueno, 2 años, 10 meses a lo mejor. Le pedimos orar, ¿no? Antes de que coma, ¿no? Y cuando pedimos orar, Jesse empieza y empezó nada más con gracias Señor por este día, en el nombre de Jesús, amén. Y últimamente ha ido sumando más intenciones a la misma oración. Empieza, gracias Señor por este día y sana la pierna de mi amor, mi mamá. Y en el nombre de Jesús, amén. Y así va mezclando. A veces empieza a orar y Señor, dame un bebé en el nombre de Jesús, amén. Y uno de los otros es, durante la comida le hemos enseñado, Señor, santifica estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y así, a lo mejor mezcla varios a la vez, pero es muy bonito. Pero de esas 4 intenciones principales que él ha aprendido, perdón que esto está moviendo un poquito, entonces perdonen mi volumen. Santifica estos alimentos. Él entiende perfectamente qué significa sana la pierna de mi mamá. Él entiende qué significa gracias por este día. Entiende, dame un bebé. Ese salió de él. Una noche estábamos ahí en la cama y él dice, ¿podemos orar por un bebé? Y dijimos, ay, sí, Jesse, podemos orar. Pero él no entiende. Santifica estos alimentos, ¿no? Lo repite porque nos ha escuchado, lo repite porque se lo hemos comentado. Pero ¿qué dirías tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué se te dijo a ti cuando dicen, ok, vas a orar por los alimentos? ¿Por qué orar por los alimentos? Porque hay que santificarlos, hay que orar a Dios. ¿Qué se te explicó a ti? ¿Cómo tú se lo explicarías a un niño de ni 3 años? ¿No? Y yo he estado reflexionando un poco sobre esto. O sea, ¿qué es santificar? ¿Cómo se lo explico a un niño chiquitito? ¿Qué es lo más básico de eso? Es un ejercicio que luego en el trabajo me sirve mucho también. Ejecutivos son como niños, su atención es 0, le tienes que explicar y si no le explicaste en 5 segundos ya te lo perdiste. Entonces es un ejercicio que tengo que hacer muy comúnmente, tienes como 15 palabras y te lo voy a dejar ahí meditando en lo que estamos explorando este tema. Este tema se llama ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Y vamos a ir a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Para leer un poco más de qué es esto, la santidad, el santificar. ¿Y cómo se lo explicaríamos a un niño? ¿No? Dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe el día de hoy, nos revele, nos hable. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás aquí en este lugar, estás en nuestros corazones y nos acompañas, nos hablas, nos enseñas y nos permites conocer qué es esto, la santidad, conocerte a ti y aún en este día, Espíritu Santo, tú nos estás revelando lo que tú deseas hablar a cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén. La santidad es una de esas palabras, pero muy cristianas, ¿no? O sea, no tiene uso fuera del mundo cristiano, al menos que sea para burlarse de los cristianos o para, ¿no? A lo mejor se usa de manera irónica, ¿no? Luego también la gente dice, ay, este documento es la Biblia de, y para explicar algo, ¿no? La Biblia de
eventos actuales, la Biblia de economía, así, ¿no? O a veces la gente usa, no, tenemos que evangelizar este tema, tenemos que dar a conocerlo más. Pero santidad, pues realmente se utiliza nada más, ahí viene el santo, esto es sagrado, ¿no? Esto no lo toques, esto está perfecto. O se dice para alguien que se percibe muy limpio, pues, santo. Para una persona que se ha hecho un esfuerzo para mantenerse no contaminado. Y entonces, pues realmente yo creo que se cumple lo que dice en Corintios, lo que es poder de Dios, un concepto tan importante, tan central a la doctrina, a la fe cristiana, que es la santidad, es locura para el mundo, no se entiende, se usa para burlar de la gente. Fuera del mundo cristiano, yo creo que sí se sabe que la santidad se refiere a la pureza, se refiere a alguien que no fornica, no está en inmoralidad sexual. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, Primera de Tesalonicenses 4:7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Ven? Pone, no la impureza, entonces el opuesto es la santidad, la pureza es la santidad. Y esa es la parte común. Pecado sexual, todo mundo sabe que la Biblia lo denuncia, recomienda en contra de. Entonces a lo mejor lo más que escuchas es para describir el Papa, el santo, ¿no? O describir a lo mejor dos personas que se van de fiesta, se conocen, se acuestan y ya a lo mejor, ahí vienen los santos, ¿no? Algo así, quizá. Pero es un concepto realmente que va mucho más allá de nada más esto de la pureza. Yo me acuerdo, de hecho, en este tema de la pureza, ¿no? Yo antes de conocer a Jesús, yo tenía como 20, 21 años, fui de viaje con un amigo. Y mi amigo, su familia es cristiana. No sé si me atrevo a decir que él es cristiano, era cristiano, pero bueno, su familia era cristiana. Y yo tenía dudas en el mundo, explorando de qué se trata, qué significa la vida, mi tiempo aquí, cuál es mi propósito. Y me acuerdo, estuvimos en el extranjero, fuimos a un restaurante y era de barbecue coreano. Si han probado el barbecue coreano, te hacen hacer la comida tú. Entonces pagas extra por hacer la comida tú. Es un concepto chistoso, nos han engañado a todos. Te hacen pagar más, pero ahí vas, tienes una parrilla y vas poniendo pedazos de carne y lo coces a tu gusto, ¿no? Y estamos ahí y dije, hoy es mi momento, ya. Y estuvimos ya cerca del final del viaje y tenía esta duda ya cargada desde el inicio. Le quería preguntar realmente. Él llevaba años con su novia, ahora es su esposa, y yo sabía que estaban fornicando, tenían relaciones sexuales, pero yo sabía que también la Biblia decía que no lo hagas. Entonces, yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué onda? No me acuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero le pregunté acerca de eso. Le dije, tú dices ser cristiano, pero tienes relaciones sexuales. ¿No dice en la Biblia que no lo hagas hasta que estés casado, que el matrimonio, el sexo es reservado para matrimonio, ¿no? Y no me acuerdo de la respuesta, pero ahí estamos cociendo la carne, a lo mejor se sobrecoció y como que, yo me acuerdo que se puso muy nervioso, se puso a filosofar, no sé. ¿Filosofar? Gracias. Se puso a filosofar y puso 1000 pretextos y excusas y ese. Yo me llevé esa conversación de, entonces, ¿de qué se trata el cristianismo? Si en la Biblia pues dice esto, esta persona como que no lo hace y no lo puede explicar bien. Entonces, no, lo dejé así, como que, bueno, eso no es para mí, ¿no? Y ya pasaron algunos años y hasta que lo retomé. Pero el punto es esto, el mundo sabe la pureza, si una cosa, la santidad se trata de la pureza, el mundo conoce perfectamente. Si como cristianos no estamos viviendo en la santidad,
Y lo mínimo, y vamos a explicar esto en un momento, explorar esto, pero si la santidad, la pureza es lo básico, lo mínimo que el mundo conoce, ¿cómo se dará a conocer a Dios? ¿Cómo la gente va a poder ser atraídos? ¿Cómo va a poder, pues, convertirse si no lo estamos haciendo? Si la gente, ¿cómo te explico? Pues la realidad es que muchas cosas no se tienen que explicar. Se ve, se nota, se siente. Y siendo no cristiano, fue lo primero que dije, pues, si mi amigo no lo está haciendo, pues esto de la fe cristiana, pues no ha de ser real o no ha de funcionar o así. Ahora, lo segundo que sabemos, ya los cristianos, ya que llevamos algunos años, ya que hemos congregado un tiempo, además de la pureza, ¿qué sabemos de la palabra agios, kadosh? No, son las palabras griegas y hebreo para santidad, ¿no? Agios, kadosh. Pero los dos significan algo muy parecido y significa apartado. Hemos escuchado alguna vez la santidad significa ser apartado. Y normalmente asociamos esto a ser apartado del mal, apartado fuera, separados de lo que nos pueda contaminar. Y entonces vuelve a ser algo similar a lo anterior. No contaminarte, ser puros, ¿no? Colosenses 1 del 13 al 14. Colosenses 1 del 13 al 14 habla un poco acerca de esto, pero nos permite también expandir sobre esta definición de la santidad y la pureza. Entonces, Colosenses 1 del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y cuando uno lee esto, como se imagina un poquito, 2/4 de una casa, ¿no? Alguien no prendió la luz y la otra sí, y así, luz, tinieblas, blanco, negro, santo, mundano, y reino de Dios, reino de las tinieblas. Como que esa es la imagen que pinta, ¿no? Y uno dice, contaminado y, bueno, al revés, puro contaminado, algo así. Pero realmente este pasaje nos enseña, uno, de qué lado estás parado. Estás en el reino de la luz, estás viviendo en pureza, santidad, estás viviendo en el reino de las tinieblas, la oscuridad, ¿no? Pero realmente va más allá, porque uno piensa, pues puedo ir a un monasterio, ¿no? Ya estoy apartado del mal, estoy viviendo en pureza, hago algo bíblico, estudio la Biblia todos los días y pues ya, estoy apartado, ¿no? Vivo en la santidad. Puede que sí. Una versión más realista, quizá no creo que ustedes se vayan a ir a un monasterio algún tiempo pronto, pero alguna versión más contemporáneo, a lo mejor la vida se trata de comprar una casa, criar a los hijos, ir a la iglesia los domingos, una vacación a Cancún de vez en cuando, y pues no me meto en broncas, no me meto en problemas, estoy apartado del mal, nada más quiero vivir tranquilamente. Y puede que sí también, puede que sí tengas una vida de santidad así. Pero no solo es eso, puede ser parte de, a mí me encanta ir a Cancún, a mí me encanta, estoy trabajando para comprar la casa, criar a los hijos, todo eso es bueno. Puede ser bueno ir a un monasterio. No tengo más que decir acerca de eso, pero piensa en un reino. Sé que no es algo en el que pensamos muy seguido, ¿no? Piensa en México. ¿Cuál es el propósito? ¿Bajo qué leyes estás? Si vivimos en un reino, poniendo México como el ejemplo, un país, un estado, nos guiamos por las leyes. Estamos diciendo que vamos a respetar las leyes de este reino. Entonces, otra manera de decirlo es, ¿qué leyes
te guían. Las de Dios, las del mundo. En los ojos del mundo, fornicación no es un problema. En los ojos del gobierno, el cambiar de género no es un problema. Emborracharte, sin tema, ¿no? Pero en las leyes de Dios, en los ojos de Dios, sí. Él nos advierte, Él nos dice, esto es pecado, esto te aleja de mí, esto no tiene mi sabiduría. Entonces santidad va más allá de ser apartado del mal, sino también en qué reino habitas. ¿A qué reino le dedicas tu tiempo para extender? Lo que le interesa a nuestro presidente, a nuestra futura presidenta, es que nuestra economía vaya creciendo, ¿no? Baje tasas de crimen, en fin, muchas cosas. A Dios le interesan esas cosas también, yo creo, pero a Dios va más allá. A Dios le preocupa que estamos extendiendo su reino. Entonces, en nuestro trabajo, échale ganas, vamos a hacer crecer la empresa, pero también el reino de Dios. Estamos expandiendo, estamos alcanzando más personas. ¿Para qué ocupas tu vida? Entonces, apartado significa, sí, apartado del mal, viviendo en pureza, es la base. Es lo que han escuchado toda su vida y es lo que saben que la Biblia enseña. También significa apartado para hacer la voluntad de Dios, apartado del mal, pero también apartado para un propósito especial, un propósito divino, distinto para tu vida. Eso engloba el estar apartado, eso engloba la santidad. Y todavía quedamos un poco corte de la meta de entender, porque este concepto es fundamental para la vida cristiana y es complejo. Por eso tiene una palabra distinta que no se usa para otra cosa más que describir esto. Primero de Pedro 1 del 14 al 17. Primero de Pedro 1 del 14 al 17. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, nada más porque suena un poco más familiar en la manera que lo narra. Entonces, primero de Pedro 1 del 14 al 17. Y acuérdense, estamos todavía explorando la santidad, este concepto. ¿Qué significa para mi vida? ¿Cómo te lo explico? Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Ahora, este pasaje, ya vamos a rematarlo con nos suma 3 aspectos muy importantes. Primero, la santidad extiende más allá de la pureza, ya lo estábamos explorando, ¿no? Pero lo que dice aquí es a todo lo que hagamos. En otra versión dice toda nuestra manera de vivir. Entonces extiende mucho más de la cama, extiende mucho más allá de nuestra sexualidad, extiende a nuestra manera de vivir. Y como vimos en muchos pasajes, tu manera de comer, tu manera de educar y criar a tus hijos, de tener relaciones en el trabajo, en la calle, donde sea. Toda nuestra manera de vivir. Sean ustedes santos en todo lo que hagan. Entonces eso es santidad engloba, cubre toda nuestra manera de vivir. Si estamos a lo mejor con un lecho matrimonial, como lo describe la Biblia, santa, puro, pero en el trabajo no me conduzco con integridad. En la calle, pues no tengo conciencia de las otras personas, trato a la señora, al señor de la tortillería mal, estoy regateando en el tianguis por $1 y me perciben tacaño, ¿no? O incluso en la iglesia,
pues a lo mejor estoy guardando rencores porque un hermano me dijo, hizo, en fin, extiende a todo. Tu santidad no basta con la pureza, engloba todo y debemos de ser santos en todo lo que hagamos. ¿Okay? Punto B. Esto no consiste en legalismo, seguir reglas. Por eso tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesús vino a cumplir la ley. Va más profundo y eso lo vemos en la primera parte. Dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Va a nuestro corazón, lo que tú quieres en la vida, tus sueños, tus deseos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te pide tu carne y tu cuerpo? Eso tiene que ir cambiando. Tu ser, tu ADN. Todo tiene que cambiar. La santidad, entonces, punto B, la santidad es una transformación. Y te hago un apartado. Mencioné la parte de ADN. Yo trabajo en el ámbito de las farmacéuticas. Lo más nuevo que hay son terapias que literalmente cambian tu ADN. Si hay una mutación que está provocando alguna enfermedad, puede ser muchas cosas, puede ser desde los cánceres, puede ser enfermedades neurológicas, en fin, todo. Muchísimo tiene raíz en la ADN, ¿no? Las nuevas tecnologías pueden cambiar tu materia genética. Imagínate dónde estamos. Dios nos ha permitido llegar a este punto y son tratamientos revolucionarios, carísimos. El más caro del mundo, dato curioso para su semana, para el chisme el lunes. El más caro del mundo fue aprobado el año pasado, $4.5 millones. 4.5 millones de dólares. Cura hemofilia. 4.5 millones de dólares. ADN sí puede cambiar, Dios lo puede hacer, lo está haciendo hoy en día a través de diferentes tecnologías, pero Dios lo puede hacer. Cualquier excusa que tengas, dices, no, es muy de mi carácter, Dios lo puede cambiar. Si hoy en día podemos cambiar ADN, ¿cuánto más tus hábitos? ¿Cuánto más tu manera de ver las cosas? Entonces, la santidad aborda todo. La santidad es una transformación. Y tercera parte, dice, sean santos porque yo soy santo. Dios es santo. Dios es puro, sí, pero Dios es santo. Y quiero que reflexiones un momento. Va mucho más allá de nada más la pureza. Piensa en todo lo que es Dios. Piénsalo por un momento. Piensa en todo lo que es Dios. Y te vendrá a la mente, Dios es único. No hay nadie como Él. Él está en una clase aparte, ¿no? Si dices Dios, a lo mejor hubo muchos otros dioses, hay otros dioses que en los que la gente cree, pero nuestro Dios, Dios Padre, el Dios Yahweh, Jehová, el Dios que conocemos en Jesús, es único. No hay nadie, no hay otra cosa como es. Y la santidad describe esa esencia única que tiene nuestro Dios. La santidad entonces es la única esencia de Dios. Engloba todo lo que Él es. Reino de luz, reino de tinieblas. Santidad. Todo lo que está en este cuarto iluminado es santo. Primero de Samuel 2:2. Primero de Samuel 2:2. Y vemos muchas declaraciones de este tipo en la Biblia. Muchos. Pero este es nada más uno para ilustrar el punto. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. No lo hay. No hay. Dios es único.
y lo que lo hace único, englobando todo por santidad. Esa es la palabra que lo describe. Está en una clase en sí. Ya ves que cuando hacen en el box, ¿no? Tienen diferentes categorías. Tienen los más ligeritos hasta los más pesados. Y solo peleas contra los que están en tu clase, ¿no? Para que sea justo. Pues Dios está en una clase aparte. ¿Quién puede comparar a Dios? ¿Quién podría pelear a Dios? Ni el enemigo ni las potestades. Ya los ganó. No es competencia. Dios está apartado. Otra clase. Esa es la última parte de la santidad. Esa es. Entonces, Dios es santo, es único, es apartado. Acuérdense, la palabra clave aquí es apartado, porque no hay nadie como Él. No se compara con cualquier otra cosa. También la santidad es ser apartado del mundo. Del mundo. Luz, tinieblas. Pureza, contaminación, impureza. Es vivir apartado de todo eso. Pero no en lo superficial. Eso sería religión. Eso sería legalismo. Digo, no fornico porque no se me permite. No, es una transformación. Es porque ya no deseas hacer eso. Porque te das cuenta, la sabiduría de Dios es mejor. La manera de vivir es mejor. Ya no quiero. Deshago de esas vestiduras de la carne. Ya soy transformados. Entonces, apartado porque no hay nadie como Él. Apartado del mundo a través de una transformación. Y apartado para un propósito divino. Un uso honrado. ¿Cómo te explicas eso a un niño de 3 años? ¿Cómo te explicas eso a alguien, un amigo que no sea cristiano, un familiar que no sea cristiana, en la calle? ¿Cómo se lo explico a Jessie? Acuérdense, empezamos desde ahí, ¿no? ¿Cómo se lo explicas? Ya llevamos media hora, o no sé si ya me extendí más, pero ya llevamos un tiempo. ¿Cómo se lo explicas? Y la respuesta es más fácil, es muy fácil. Regresamos a nuestro verso principal, ¿no? Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Se ve en ti, se ve en la iglesia, se ve en la vida de Jesús, se ve, se siente, se experimenta. Sin santidad nadie verá a Dios. Piensa en mi amigo. Yo sabía que no estaba viviendo en la pureza, no estaba viviendo en la santidad. Ahí está, yo no veía a Dios en su vida, se descalificó. Y así ya me tardé 2 años más y gracias a Dios por fin lo llegué a ver. Pero si nosotros no estamos viviendo en santidad en todo lo que hagamos, nadie verá a Dios. Pensamos en evangelizar y hablar de la gente acerca de la Biblia y lo debemos de hacer. Pero si tu vida, tu testimonio, no hay santidad, nadie verá a Dios. Yo últimamente me he sentido harto conmigo mismo en varias áreas de mi vida. Harto porque hago esto y no hago el otro y debo de antes harto porque antes era así y ya no, o viceversa, antes hacía algo bueno y ya no, o antes hacía algo malo y pues lo sigo haciendo, ¿no? ¿Por qué no cambio? Y llegué a este punto, dice Dios, necesito santificarme más, ayúdame, ¿no? Y siempre es el caso que necesitamos seguir santificando más. Vamos a ver un par de citas más. Siempre es el caso, es un proceso diario.
pero últimamente lo sentí muy agudo en mi ser, ¿no? Y yo preguntaba a Dios, ya por tiempo venía quejándome, la verdad, de varias cosas. ¿Por qué no me dejas dormir, Dios? ¿Por qué tengo tanto trabajo, Dios? ¿Por qué se me enferma? ¿Por qué se me junta todo? ¿Por qué? Muéstrame qué tengo que hacer, guíame, Dios. Y después de unos meses, ya recibí una respuesta. Ya Dios me dijo, y muy sencillo. Estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor te ha pasado también a ti. ¿Qué hice yo? ¿No? Soy víctima. Fue mi mentalidad. Y me dije, deja de pedir por guía. Ya la tienes, ya sabes hacia dónde vas, hacia dónde estás caminando. Déjalo. Dijo, deja de quejarte de las responsabilidades. Deja de pedirme qué hago, ¿no? O sea, te he dado responsabilidades, cúmplelas. Ni estás cumpliéndolas todas. Yo estaba buscando una promoción en el trabajo y ¿no? Conlleva un aumento de responsabilidades. Y como que Dios me habló, dijo, si no estás cumpliendo todas las responsabilidades en tu vida, ¿cómo te voy a dar una promoción en el trabajo? Porque necesitas hacer eso y más. Pero si tu trabajo está consumiendo más tiempo hoy en día y no estás cumpliendo otras cosas que yo te estoy pidiendo, ¿cómo te lo voy a dar? Deja de pedirme. Enfócate en lo que te he dado. Deja de quejar que estás cansado, que no tienes tiempo. Te doy lo que necesitas. Sé más como yo. Jesús, el hombre perfecto, esa palabra perfecta que se usa en el Nuevo Testamento muchas veces, habla de madurez. Habla de que Jesús decía, con lo que me diste, Dios, tengo. He aprendido a vivir en escasez y en abundancia, decía el apóstol Pablo. En todo estoy, ¿no? Enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios me ha ido hablando de eso. Santifícate, aprende. Y así vas a poder explicar a Jesse, explicar a tus amigos, brillar en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Sé santo en todo lo que hagas, porque yo soy santo. Y regresando a este versículo en Hebreos 12:14, dice, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Gracias a Dios este pasaje no está diciendo que cuando la regamos no veremos a Dios. A lo mejor las cosas necesitas disciplina. Los versículos anteriores en Hebreos 12 habla de la disciplina de Dios. A lo mejor lo necesitas. A lo mejor no ves un milagro porque tú mismo estabas estorbando, ¿no? A lo mejor yo mismo estaba estorbando. A lo mejor dejas de sentir su presencia para jalarte otra vez en ella. Pero cuando nos acercamos arrepentidos con corazón en mano, Él es fiel y fiel para perdonar, lavarnos, purificarnos y santificarnos. Para eso Jesús vino a morir, para santificar a su iglesia, para santificarnos. Es su deseo, y como nuestro pastor nos comentaba la otra semana, a veces fracasamos. Y esos fracasos tienen que llevarnos a ser mejor, a aprender, a ser más santos después. Así vamos siendo perfeccionados. Segundo de Corintios 3 del 16 al 18. Segundo de Corintios 3 del 16 al 18. Habla de esto. Segundo de Corintios 3, 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Wow. Está hablando del Antiguo Testamento y Moisés, y ya ves que salió de la montaña brillando y ya se puso un velo porque la gente no aguantaba. Será quitado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos acceso libre.
tenemos ese acceso libre. Y si vinimos en pecado, vinimos con fallas, vinimos con una santidad que no vinimos en ese estado de santidad perfecto, se entiende. Piensa en el Antiguo Testamento, todos los ritos, todos los sacrificios que hacían para hacerse puros. No era que con un error o con una falta o una violación de la ley, pues ya fuera del campamento y a apedrearse. En algunos casos sí, porque era muy fuerte, ¿no? Pero fue para, purificarse. Es parte de. Tenemos que ir siendo pulido, ir siendo santificado. Y tenemos este acceso libre al Señor para decir, Señor, ayúdame, santifícame más. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios con un error, con una falla, con algo, pues cuesta trabajo, como que a veces aún con Dios nos estamos justificando. No, pues Dios, es que estaba muy cansado hoy, entonces no pude levantar, tú sabes, no pude levantarme hoy a orar, pero me conoces, me amas, Señor, ¿no? Sí, pero también hay una falla, ¿no? Y con el Señor cuesta trabajo a veces confrontar estas partes de nosotros que no nos gusta, la amargura que traemos, ese enojo que traemos, lo que sea, cuesta trabajo. Pero cuando nos acercamos a Él, si lo podemos mirar ojo a ojo, cara a cara, transparentemente, todo se puede perdonar y podemos salir adelante. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos santificados. Y esta es la única forma. Hoy no hay 3 pasos, no hay un atajo, no hay un secreto, nada. Si queremos ser santos, es un labor, es un esfuerzo, es un sacrificio diario que nos dura toda la vida, cada día. Es un esfuerzo para hacer esto, mirar al Señor cara a cara. Y en muchas otras partes de la Biblia nos habla, ¿no? Mirar la hermosura de su santidad. Salmo 96:9. A contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Salmo 27. Es todos los días. Solo una cosa pido a Dios, decía David. Contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Todos los días. Significa a lo mejor levantar antes, a orar. Significa confrontar lo que no hay que sea agradable en nosotros. Significa, pues cuando alguien más en nuestra familia, en el trabajo, incluso en la calle, está comportándose de una manera que no va acorde a la ley de Dios, también, pues pintar la raya y decir no. Y eso cuesta trabajo. Es más fácil dejar las cosas y decir, no quiso ofenderme, no pasa nada. Pero a lo mejor, algo muy común, un ejemplo muy básico, pero en inglés, no sé si en español, creo que no es igual, pero en inglés la gente dice, ay, Jesus Christ. O sea, como de, ay, casi una grosería, ¿no? Es profanar, es blasfemar. Yo he llegado a decir a gente, no digas eso, di otra cosa, si no estás contento, pero no digas eso. Imagínate que alguien dice algo mal de tu hijo, ¿no? Dices, oye, no, espérate, o tu esposa o esposo, lo que sea. Dices, no hables así enfrente de mí, pues es legal. Si Jesús, nuestro Dios, dices, no, espérate, usa otra frase, expresa tu mal contento de otra forma, ¿no? Es pintar la raya y eso cuesta trabajo, te van a ver raro, te van a decir, uy, cálmate, ¿no? Este cuate, ¿no?
pero cuesta trabajo. Es un sacrificio vivir en la santidad, pero vale la pena, porque somos transformados a imagen de Dios. Vemos bendición fluir alrededor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién quiere sentir libre? ¿Quién quiere sentir el peso de la vida desaparecer? Pues entonces toma el yugo de Jesús, que es vivir en santidad en todo lo que hagan. Vivir en libertad es vivir en santidad. Entonces, ya sabes lo que significa la santidad. Ya no hay excusas. Es complejo, pero a la vez es sencillo. Yo creo que hoy voy a intentar explicárselo a Jesse. La próxima semana, cuando vienen a la iglesia, se acercan y le preguntan: ¿qué onda, Jesse? ¿Qué significa la santidad? ¿No? A ver qué dice, ¿no? A ver cómo me fue a mí. Le voy a dar la prédica y que lo escuche los 40 minutos completitos, a ver cómo le va. No, la santidad, lo vimos, significa ser apartado. Significa ser apartado, transformado a como es Dios. Ser como Dios, quien está en una clase única. Y santidad describe eso, que nadie se compara con Él. Y también ser apartado para el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que te vean en ti santidad y que vean a Dios. Es un concepto tan importante para nuestra fe y nuestra vida en Cristo, pero la tenemos que vivir. Tenemos que estar comprometidos con Él. Y último versículo, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 a 13. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13. Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses 3, del 12 al 13 dice: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente. ¿Para qué? Cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Que vaya en aumento todos los días. Donde estés el día de hoy, Dios es fiel para perdonar. Si eres, pero bien santo, pues atrévete a levitar 1 centímetro más acerca del agua cuando estás caminando sobre el agua. Atrévete a ir más allá. Y si tú estás como yo, que te sientes un poco derrotado en este momento, que te sientes que has fallado y que dices: no, Dios, tengo que llegar otra vez a lo básico y sigo yendo más allá después, pues te voy a pedir que cierres tus ojos y que ores conmigo. Que ores conmigo, porque Dios, lo que es abundantemente claro, es que quiere que seamos santos. Entonces nos va a dar todo lo necesario para hacerlo: el perdón y la misericordia, la guía, la fuerza, el poder, parte de su gracia. Y entonces, pues, toma este segundo. Hemos reflexionado en diferentes momentos hoy, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Sientes que lo puedes mirar en los ojos en este momento? ¿O sientes que su presencia fulminante te va a consumir? Cual sea el caso, atrévete en este momento a verlo en su cara y expresar cómo te sientes y pedirle que Él te ayude a ser santificado. Señor, te amamos y estamos congregados el día de hoy como iglesia para verte, para ser transformados a tu imagen. No queremos seguir reglas, no queremos ser legalistas religiosos, sino
Queremos ser tus hijos. Queremos vivir en tu santidad y perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos en todas las áreas que te hemos fallado. Si es en el trabajo, si es en la casa, en la calle, si es en la iglesia. Señor, perdónanos y permítanos verte otra vez. Ver la hermosura de tu santidad. Ver lo que tú deseas hacer en nuestra vida y vivirla. Ayúdanos a sacrificar, ayúdanos a comprometernos y ser firmes para que podamos vivir en pureza, vivir conforme a tu orden, vivir en amor y aún, Señor, vivir conforme a tus propósitos, ser transformado a tu imagen de tal manera que el mundo te vea a ti en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, iglesia. Dios les bendice, que tengan una semana bendecida, una semana santa y que la paz de Dios los acompañe. Iglesia en línea, lo mismo. Los amamos, Dios les bendice. Adiós.